Muy buenas tardes, maestra y compañeros de lo que es este curso número 186, optativo de tesis. Mi nombre es Gaspar Junior Polanco, soy el coordinador del equipo número 8, el cual está compuesto por este servidor, la compañera María de Los Ángeles Santos Martínez y Francesca Carolina Acosta Lebrón. Nuestra ponencia de hoy tratará sobre los análisis de tesis de maestrías de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, haciéndose énfasis en la sede central. Ese trabajo investigativo o monografía está compuesta por 5 capítulos. El capítulo número 1, que comprende o donde se establece el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los objetivos generales y específicos. Luego pasamos a lo que es el capítulo número 2, que abarca lo que es el marco teórico, donde se inicia con antecedentes. Luego desarrollaremos una serie de conceptos que hacen referencia a las variedades que componen el tema y luego el marco contextual. Luego continuamos con el capítulo número 3. Este capítulo abarca el marco metodológico, donde se inicia la metodología, enfoque de la investigación, tipo de la investigación. También hablaremos sobre lo que es la población y las muestras, los instrumentos aplicados y luego qué hicimos para la recolección de la información. En el capítulo 4, en este apartado, se presentan los contenidos donde describimos los resultados, resúmenes, conclusiones de la investigación. Y por último, en el capítulo número 5, donde realizaremos el análisis, la discusión de los resultados, las investigaciones y luego conclusiones y resúmenes del estudio investigado. De manera introductoria, este análisis de tesis de maestrías surge por la necesidad que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su sede central de crear una base de datos para que de esa forma se incorporen unas 4.050 tesis de maestrías, de licenciaturas y de especialidades. Como pregunta general, tenemos ¿cuál es la necesidad del análisis de tesis, de maestrías, especialidades y licenciaturas realizada por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en los periodos 2008 al 2019 y 2018 al 2022? Luego de esa pregunta de investigación surgen los objetivos, sus objetivos generales y objetivos específicos. ¿Cuál es el objetivo general? Este es analizar los elementos de tesis de maestrías, de licenciaturas y de especialidades de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sede central, desde los periodos 2008 al 2019 y desde el 2018 hasta el 2022. ¿Cuáles son los objetivos específicos de esta investigación, estos análisis? El primer objetivo de este análisis es registrar los elementos que se muestran en las tesis de maestrías, licenciaturas y de especialidades. Otro objetivo es identificar los elementos visuales que se encuentran en las portadas de las tesis de maestrías, licenciaturas y de especialidades. Y por último, como objetivo específico, tenemos analizar los aspectos del índice de las tesis de licenciaturas, especialidades y maestrías
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Representante María Santos del grupo número 8 y les presentaré las preguntas de investigación y la metodología. Preguntas de investigación. En la pregunta 1 tenemos cuáles son los elementos que figuran en las tesis de maestrías, especialidades y de licenciaturas de la Facultad de Ciencias de la Educación, sede central, entre los periodos 2008-2019 y 2018-2022. En la pregunta 2 tenemos cuáles elementos están presentes en la portada de las tesis de maestría y en la pregunta número 3, cuáles son los aspectos del índice de las tesis de maestría. Metodología. Citamos a Tamayo y Tamayo, que define el marco metodológico como un proceso que mediante el método científico se procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. En otras palabras, son métodos ordenados que permiten recolectar, interpretar y analizar con el propósito de conocer los resultados obtenidos. Metodología. Para obtener los datos de nuestra investigación, nos dirigimos a la Biblioteca Pedro Mir, con un formulario en físico que arrojaba los aspectos importantes de nuestra investigación. Antes de llenar cada formulario, pasamos a la base de datos de INERET para comprobar que nuestras tesis a trabajar no estuvieran registradas. Al comprobar que no está registrada, procedemos al llenado del formulario. Dentro de los tipos de investigación tenemos la investigación de campo. Nuestro campo de investigación fueron las tesis que se encuentran en la Biblioteca Pedro Mir. Descriptiva. Teníamos que describir dentro de los formularios, según el formulario, las tesis de maestrías, especialidades que encontráramos dentro de la Biblioteca Pedro Mir. Documental, que son todos los documentos o tesis que analizamos en la Biblioteca Pedro Mir. Los métodos de investigación. Utilizamos dos métodos, el método descriptivo y el método analítico. El método descriptivo nos permitió describir los elementos que componen las tesis de maestrías y especialidades y colocarlas correctamente en el formulario. El método analítico, con este método analizamos las tesis de maestrías y especialidades para la creación de los resúmenes, ya que para realizar un buen resumen hay que analizar y comprender las informaciones que nos ofrecen. Entre las técnicas de investigación, para llevar a cabo nuestra investigación, aplicamos dos técnicas. La observación, ya que teníamos que describir los elementos que componían las diferentes tesis de maestrías y especialidades. Y el llenado del formulario online para los datos recolectados que se depositarán en la base de datos de INMEDU. Teníamos dos formularios, uno de sí y no, y uno que describía todos los conceptos que deberíamos investigar, como por ejemplo, quiénes eran los sustentantes, el título de las tesis y si eran una maestría, un posgrado o una licenciatura, entre otras preguntas. Dentro de la población y muestra, tenemos que se tomó una población de 4.050 tesis de maestría que estaban ubicadas dentro de los anaqueles de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sede central. Y la muestra. En esta investigación se utilizó el muestreo mixto, tanto el cualitativo como el cualitativo, ya que es un tipo de muestreo probabilístico y que sustenta en la aleatoriedad, es decir, que se escoge una muestra según la facilidad de acceso y la disponibilidad que tengan los individuos para formar parte del estudio de investigación a analizar. Buenas, soy la sustentante Francesca Carolina Costa Lebrón, integrante del grupo número 8 de tesis de maestría. Mi participación en la exposición es los resultados estadísticos, la conclusión y algunas recomendaciones. En este capítulo estaremos presentando los datos recogidos por nuestro equipo de tesis conformado por 3 integrantes, los cuales lo realizamos a través de cuestionarios Google que nos
permitieron observar nuestra variable en los objetivos específicos. Para la presentación de los resultados de nuestra investigación, esta se enfocó en los objetivos específicos y en describir cada respuesta obtenida del objetivo general, que no era más que analizar e interpretar tesis de maestría, licenciatura y especialidades para la inclusión en una base de datos de nuestra Universidad Autónoma Santo Domingo UAS, sede central, la cual le permitirá a una comunidad científica y educativa y en general acceder a más de 4.050 monografías y investigaciones científicas registradas desde la comunidad de su hogar solamente con un clic. Las tablas analizadas tenían en su contenido lo que era la delimitación del tema de tesis, la asignatura topográfica, el título, el periodo del desarrollo, la población de muestra. Tenía también los resúmenes, que en su mayoría eran en español y no estaban elaborados y no contenían palabras claves. También tenía lo que era la metodología, su índice, las preguntas de investigación, etc. En fin, resumimos diferentes tipos de tesis de diferentes niveles académicos para agregarla a una base de datos de la UAS, facilitando el acceso a la información para futuras investigaciones sin necesidad de desplazarse. Utilizamos formularios digitales y físicos para llevar a cabo nuestro trabajo. Algunas recomendaciones son que la base de datos sea utilizada por personas mayores de 18 años para que le sepan dar un buen uso a las informaciones ya registradas. Otra es que las estudiantes de educación y de otra carrera tengan un buen conocimiento de metodología, de informática, con las normas que se estén utilizando en este tiempo y que no estén arcaicos ni que se encuentren novedosos esto de la plataforma, que no sea un tema nuevo para ellos, sino que lo puedan manejar. Otra recomendación es que los asesores futuros de tesis tengan mayor conocimiento y manejo de la misma, que sepan a lo que se van a enfrentar, así pudiera darle respuestas claras a los participantes de su tesis, para que así ellos pudieran responder con mayor claridad y tener buen dominio de la misma. Es cuanto.